Entonces vamos a empezar a explicar el ejemplo 3.1 del libro que estamos siguiendo en la materia. Entonces, de este ejercicio podemos sacar varias conclusiones. Vamos a leer el enunciado. El enunciado nos dice que tenemos el tensor de esfuerzos, esto se lee esfuerzos, tensor de esfuerzos en un punto P, y está dado por la forma matricial de esta forma. Y entonces nos dicen que las unidades son megapascales. De aquí hay que resaltar varias cosas. Primero, en las explicaciones que están en los videos, ahí está que el tensor de esfuerzos en su forma matricial es un tensor simétrico. Entonces aquí podemos confirmar cuando nos dicen que es un tensor simétrico. Todos los elementos de la diagonal constituyen unos valores que se representan los esfuerzos normales y estos valores constituyen los esfuerzos tangenciales, o sea, los que son paralelos a la superficie que estamos trabajando en el sólido. Y estos son los que son perpendiculares a la superficie. Y como podemos ver es simétrica. Entonces el término 1,2 coincide con el 2,1, el 4,2 con el 3,1 con el 1,3, pues ahí está en la matriz, y así sucesivamente con todos los términos. Esto se da porque nosotros estamos trabajando con un medio continuo que es homogéneo e isotrópico. Si no fuera así, la matriz de tensiones sería diferente. Y como estamos trabajando en 3 dimensiones, pues será de 3 por 3. Entonces, teniendo en cuenta que hemos verificado que nuestro tensor de esfuerzos sí corresponde al problema que estamos tratando, a los problemas que estamos tratando de solucionar en el capítulo 3, entonces vamos a proceder con los ejercicios que toca hacer para el ejemplo 1. Entonces, en el ejemplo 1, en la parte A, nos dicen que nos toca hallar el vector de esfuerzos. Una cosa es el tensor de esfuerzos, que fue lo que nos dieron ahorita, y otra cosa el vector de esfuerzos. Entonces, aquí nos toca hallar el vector de esfuerzos en un plano, en el plano asociado a P, en el cual nos dan el vector normal y este es el vector normal. Recuerden de cálculo vectorial y de álgebra lineal que nosotros un plano siempre lo caracterizamos por un vector normal. Entonces, cuando nosotros necesitemos hallar el vector de esfuerzos, siempre vamos a necesitar el vector normal a ese plano, siempre. Si nosotros necesitamos hallar el tensor de esfuerzos, que es este, esos son dos cosas diferentes, de aquí podemos sacar información, pero acá no necesitamos aún el vector n gorrito. Cuando ya vayamos a calcular el vector de esfuerzos, ahí sí necesitamos el vector n gorrito. Entonces, en el punto A nos dan el vector n gorrito. Recordemos que este vector n debe ser unitario para que lo podamos trabajar. Y ustedes saben que un vector unitario es que tenga su norma igual a 1, ¿cierto? O sea que el producto punto del vector n por sí mismo de 1. Ese es el primer punto. Y en el segundo punto nos dice que tenemos que hallar el vector de esfuerzos en un plano que sea paralelo al plano ABC. Bueno, ABC. Y que se muestra en la figura. Aquí no nos dan el vector n gorrito, pero sí nos dan el plano asociado a ese vector. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? En el primer punto vamos a resolver la fórmula como nosotros la conocemos. Pero en el segundo punto, primero tenemos que hallar el vector n gorrito. Aquí en este ejercicio, pues como para ir calentando motores nuevamente en esto, vamos a hallar ese vector n gorrito y después ahí sí empezamos a calcular el vector de esfuerzos. Entonces, procediendo al punto A, entonces debemos recordar cómo calculamos ese vector de esfuerzos. Entonces, este vector de esfuerzos que es T a la n gorrito es igual a n gorrito punto el tensor T. Entonces, este tensor va a tener 3 términos porque estamos en 3 dimensiones. Entonces tendrá AT1, AT2 y AT3 todos asociados a este n gorrito. Cuando nosotros elevamos a la n gorrito, esto quiere decir que este tensor únicamente está asociado a este n gorrito,
Ahora, como yo les decía en las diapositivas, que esté asociado no quiere decir que sea paralelo a Sn. No quiere decir, solamente es un tensor asociado a este n gorrito. O sea, por un lado puede ir n gorrito y por el otro t, perfectamente. Pero siempre va a estar asociado a este n gorrito. O sea, si nosotros cambiamos nuestro n gorrito, este tensor va a cambiar. Puede que dos tensores den el mismo valor, pero eso no quiere decir que sea el mismo. O sea, casualmente dio el mismo valor, pero pues por otras cuestiones, ¿cierto? Y entonces tenemos nuestro n gorrito y nuestro tensor t. Y aquí vemos pues los términos matriciales de cada elemento, pues de cada del. Entonces para entender pues la fórmula, entonces sabemos que este n gorrito es el que caracteriza el plano. Esta es la forma en que la tenemos teniendo en cuenta a E1, a E2 y a E3, o sea, a los vectores que conforman el sistema cartesiano que nosotros conocemos, ¿cierto? Entonces está E1, E2 y E3, que serán las direcciones. Y entonces eso también lo podemos expresar en forma vectorial. Y entonces en forma vectorial nos queda como 2 séptimos, menos 3 séptimos y 6 séptimos. Y nuestro tensor, que será este, será el tensor IJ es igual a 21, 0 menos 21 en la diagonal y pues los elementos en cada, pues por fuera de la diagonal, evidentemente son, este tensor de segundo orden es simétrico, entonces podemos continuar con el ejercicio. Entonces, eh, reemplazamos esos dos valores que habíamos hallado o que nos daban en el ejercicio, los reemplazamos acá y entonces empezamos a hacer las multiplicaciones. Se multiplica este por este por este y este por este. Recordemos que este es un vector de tamaño 1 por 3 y esta es una matriz de 3 por 3. O sea que el resultado que nos tiene que dar es las filas del primero por las columnas del segundo. Entonces la fila del primero es 1, aquí vemos que es 1 y las columnas del segundo son 3, entonces el tamaño es de 1 por 3. Entonces empezamos a hacer las operaciones, multiplicamos esta fila por esta columna, la misma fila por la otra columna y la misma fila por la tercera columna. Y cada una de esas multiplicaciones nos va a dar los términos que constituyen el vector t asociado a n gorrito. Entonces, pues hacemos las operaciones de multiplicación y sumas que correspondan en ese caso y eso nos da como resultado este vector. Y entonces, por lo tanto, no la matriz de esfuerzos, el vector de esfuerzos es t, n gorrito es igual a 69, 54 menos 42, tal como lo dice en el libro y ya están verificadas las fórmulas y sí da. Entonces, para el segundo, entonces a nosotros nos dan el plano que es paralelo a ese punto. Entonces, cogemos a n gorrito, que es lo que realmente necesitamos sacar. Pero nosotros no podemos sacar n gorrito de manera directa. Primero debemos saber la ecuación del plano, que en este caso es este plano que corta a los tres ejes en estos puntos. Y después, teniendo en cuenta ese plano, vamos a sacar nuestro n gorrito y después lo volvemos normal, unitario, para que sea realmente un n gorrito, ¿cierto? Porque la característica que debe tener este vector, en nuestro caso, en el caso que nosotros estamos manejando, es que sea unitario, o sea, de norma 1. Entonces, una forma pues rápida de hallar la ecuación de un plano es que ustedes armen un determinante y empiecen. El x1, hay algunas fórmulas que lo tienen como x, y, z, pero como nosotros no estamos manejando x, y, z, entonces yo lo puse x1, x2 y x3, ¿cierto? Pero son las coordenadas, pues como los ejes que se están manejando aquí, menos la primera coordenada, pues las coordenadas del primer punto, xa, ya y za. Después la segunda fila será el segundo punto menos el primer punto, entonces será x
el x del segundo menos el x del primero, el y del segundo menos el y del primero y el z del segundo menos el z del primero. Y en la tercera fila será el tercero menos el primero. Entonces será el z del primero, el z del c menos el z del primero, el y del tercero menos el y del primero y el z del c menos el z de la, aquí era x, perdón. Entonces vamos a reemplazar nuestros valores. Bueno, y ese determinante lo igualamos a 0. Ahora, lo que hacemos es coger este determinante y reemplazar los valores. Entonces esto nos quedará x1 menos 1, que sería la abscisa de A, la abscisa de x1, ¿cierto? x2 menos 0, que es el segundo término, y x3 menos 0. Lo mismo para el caso de la segunda fila. Entonces cogemos el, el primer término del segundo y se lo restamos al primero. 0 menos 1. El segundo con el segundo del segundo con el segundo del primero. 1 menos 0 y 0 menos 0, ¿cierto? Y en el caso del tercero, escogemos a 0 menos 1. 0 menos 1. En el caso del segundo, pues de la segunda como coordenada, sería 0, 0. Aquí está el 0, 0. Y la tercera coordenada de nuestro punto C, 2, 0 y 2, 0. Y ustedes, como ya saben resolver determinantes, pues resuelven el determinante, obviamente está igualado a 0. Y resolviendo y factorizando, eso les queda como ejercicio. Entonces les va a quedar esta ecuación. Esta ecuación coincide pues con la que está en el libro. Y entonces realmente la ecuación del plano es esta. Es esta que está acá. Ahora, una forma fácil de sacar el vector que es perpendicular a ese plano. Coger las coordenadas y construir un vector. O sea, cogemos al que acompaña a x1, el coeficiente x1, el coeficiente x2 y el coeficiente x3. Entonces sería 2, 2 y 1. Esa es como la forma fácil pues de hallar eso, para uno no enredarse. Ahora, ¿qué pasa? A nosotros este vector perpendicular no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque a pesar de que es perpendicular a la superficie, no constituye un vector unitario. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a convertir en unitario. Entonces, ¿cómo podemos convertirlo en unitario? Podemos hacer dos procedimientos. Hacer el producto punto, eh, pues ahí procediendo a hacer unos cálculos, y la otra forma es coger este producto y dividirlo entre la norma. ¿Qué es la norma? Ya les voy a explicar. Entonces tenemos que n gorrito es igual a nuestro vector 2, 2, 1 y entonces le sacamos la raíz cuadrada y cogemos cada uno de los elementos de ese vector y los elevamos al cuadrado. ¿Sí ven? Aquí está 2 al cuadrado, 2 al cuadrado y 1. Pues 1 al cuadrado es 1, ¿cierto? Y eso lo sumamos. Y entonces eso nos da 2, 2 y 1 sobre raíz de 9. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que le sacamos la raíz a 9 y nos da 1/3 de 2, 2 y 1. Entonces así podemos hallar el vector n gorrito de manera rápida. El vector sobre la norma. Porque estamos trabajando en 3 dimensiones, entonces se puede como trabajar de esa forma. Lo mismo en 2 dimensiones. Ahora, ya teniendo en nuestro n gorrito, ya podemos proceder a seguir haciendo lo mismo que hacíamos en el primer ejemplo, que es reemplazar en la fórmula. Entonces, reemplazamos en la fórmula que el vector t asociado a n gorrito es igual a 2/3, 2/3 y 1/3. O sea, ya meto ese 1/3 a multiplicar en todos los elementos del vector. Nosotros ya sabemos cómo multiplicar escalares por vectores, escalares por matrices. Entonces, podemos verificar esto. Y como es un ejercicio del ejemplo 3.1, entonces trabajamos con la misma matriz T, o sea, nuestro tensor de esfuerzos. Y entonces operándolo de la misma manera que hicimos las operaciones para el primer ejemplo, nos queda que el vector t asociado a n gorrito es menos 14 y 77. Ustedes pueden comprobar esa operación y entonces el vector de esfuerzos es t asociado a n gorrito es igual a menos 14 y 77.
Vamos a iniciar resolviendo el ejemplo pues 3.2. Recordemos que en esta sesión vamos a resolver hasta la sección 3.5 porque deseo que la sección 3.6 tenga únicamente una sesión de ejemplos porque necesito explicar varias cositas ahí y necesitamos resolver muchos ejemplos para poder tener en claro esos conceptos que nos dan ahí. Entonces el ejemplo 3.2 nos dice, sea las componentes de esfuerzos en megapascales en el punto P. Siempre que les vayan a dar este tensor de esfuerzo, les van a decir en qué punto está. Porque como nosotros en un sólido no podemos superponer dos puntos, o sea, dos puntos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Esa es una de las condiciones de la mecánica del medio continuo. Entonces, dos puntos no pueden tener el mismo estado de esfuerzos. Eso es lo que nos quiere decir eso. Entonces, sea la componente de esfuerzos en el punto P con respecto a los ejes, lo que les decía ahorita, Px1, x2, x3, expresados por esta matriz. Entonces, vemos otra vez que nuestra matriz es simétrica y entonces vamos a girar nuestro sistema. Vamos a trabajar en un sistema secundario que es Px1', x2' y x3', el cual se obtiene por girar el sistema 45 grados alrededor del eje X3. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nos dicen alrededor del eje X3, eso quiere decir que nuestro eje X3 no gira. Solamente se modifican los X1 y el X2. Ya lo vamos a ver. Esto se parece mucho, creo que al ejemplo 2.7 o 2.8 del libro. Entonces sería bueno que lo vieran como para recordar un poquito esa parte de transformación de bases, porque sabemos que la transformación de esfuerzos de un sistema a otro es de la misma manera en que se hace la transformación de un tensor de segundo orden en un sistema a otro. Listo, es el mismo procedimiento, solo que aquí a esa matriz que vamos a transformar la llamamos la matriz de esfuerzos. Entonces, el problema nos dice que debemos determinar las componentes T y J'. Eso es lo que nos dice el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta? La matriz de transformación, porque teniendo la fórmula presente, con esa fórmula presente sabemos que existe una matriz de transformación A y nuestra matriz T, que en nuestro caso es esa matriz simétrica que definimos al principio. Entonces vamos a tratar como de hallar la forma en que lo halló el libro, para nosotros poder entender primero por qué salen esos senos y esos cosenos y después simplemente reemplazamos los valores. Entonces, en este caso, vamos a explicar como el ejemplo general, cuando giramos teta grados o teta radianes también, teta radianes un sistema alrededor de un eje, ¿cierto? Entonces, en este caso, el libro nos ilustra a x1' y a x2'. Y lo giramos a los 2 teta grados. ¿Por qué giramos a los 2 teta grados? Porque como una de las características que deben tener esas bases transformadas es que deben ser ortogonales entre sí. O sea, este debe ser ortogonal a este y debe ser ortogonal a este. Y entonces, cuando yo giro a x1 y a x2 únicamente en el plano de x1 y x2, realmente estoy conservando x3. La ortogonalidad de estos dos ejes con respecto a x3. ¿Por qué? Porque yo no he levantado mis ejes. Como no los he levantado, no se ha cambiado ese ángulo. O sea, no aparece aquí un eje x3', sino que se conserva y se conserva la ortogonalidad. Y pues el formar 90 grados entre x1 y x2, pues si yo muevo los dos ejes la misma cantidad de grados, pues se va a conservar, los dos van a seguir teniendo 90 grados. Entonces ahí de primera mano vemos que son ortogonales entre sí todos los ejes. Esa es una de las características. Ahora, sabemos que los términos de la matriz son los cosenos de los ángulos, no son los ángulos, son los cosenos de los ángulos formados entre los ejes transformados y los ejes originales. Entonces, aquí vamos a hallar cada uno de los términos de esa matriz. Entonces, para el primero, tenemos que A11, ¿cierto? Entonces será
el primer eje transformado con respecto al primer eje original, ¿cierto? Y este varió teta grados. Y como pues lo definimos con coseno, pues queda coseno de teta grados. Ahora, en este caso, tenemos A12. Entonces será el ángulo formado entre x1' y x2. Pero entonces ese no va a ser teta grados, va a ser este otro chiquito, este que estoy señalando acá. ¿Y esto qué será? Coseno de, bueno, aquí era pi medios menos teta en realidad. Aquí me equivoqué, yo se la subo ahorita corregida. Es coseno de pi medios menos teta. Y eso será igual a seno. Ustedes se van a acordar de las identidades trigonométricas, que coseno de pi medios menos teta es igual a, o coseno de 90 menos teta es igual a seno, ¿cierto? Eso es una identidad trigonométrica. Y entonces, y con el caso de A13, como nuestro vector no se levantó, entonces en realidad ese ángulo de 90 grados existente entre x1 y x3 se conservó en x1' y x3. Ahora con el otro caso, ¿qué tenemos? Tenemos que es el vector x2 con respecto a x1. Pero ¿qué pasa? Con respecto a x1, el sistema giró teta grados. Y como podemos ver en la figura, ese ángulo formado entre x1 y x2' será los 90 grados que forman x1 y x2, ¿cierto? Y los teta que se movió el sistema. Entonces sería teta más pi medios o teta más 90 grados también. Y eso es otra entidad trigonométrica, la que denominamos menos el seno de teta. En el caso de A22, que será x2 con respecto x2' con respecto a x2 y ese se modificó teta. Y en el caso de x23 lo mismo, como estos vectores no se elevaron, o sea, no empezaron a tener inclinación, no aparecieron por acá ni por acá, entonces conservan el ángulo de 90 grados que tenían sus vectores originales. Entonces sería el ángulo formado entre x2' y x3. Será coseno de 90 grados que es igual a 0. Aquí tengo un errorcito. Entonces, tenemos A31, que es coseno de 90 grados, porque es el ángulo formado entre este x3' y x1, pero como estos forman 90 grados, entonces será coseno de 90, es 1. Lo mismo pasa en x2, pero en x3 aquí es coseno de 0 grados en realidad. Entonces sería coseno de 0 grados, ¿por qué? Porque son colineales. Si son colineales, forman un ángulo de 0 grados. Y si forman un ángulo de 0 grados, el coseno de 0 es 1. Aquí es 0 grados. Listo. Coseno de 0 grados es igual a 1. Esa es la matriz de transformación que debemos tener en cuenta para el caso, pues para este caso. Entonces, procedemos a reemplazar nuestros valores que habíamos hallado antes y nos da, pues efectivamente, coseno, seno y menos seno, coseno y 1. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros reemplazamos, como este es un caso general y este ejemplo que nosotros estamos planteando cumple con ese caso general, entonces reemplazamos a teta igual a 45 grados y nos da esto pues en forma radical. Ustedes pueden trabajar con 1 sobre raíz de 2 o pueden racionalizar sí, esos términos como les quede más fácil o trabajar con los decimales, pero ustedes saben que si trabajan con los decimales, eso arrastra como unos pequeñitos porcentajes de error, pero pues de todas maneras van a tener error. Pero si trabajan con los decimales no hay problema, solo que con esto es mejor trabajar máximo hasta 4 decimales, porque si no, pues uno se confunde mucho. Entonces, reemplazamos 45 grados y pues hallamos las funciones trigonométricas y nos queda esta matriz de transformación. Entonces, ya teniendo nuestra matriz de transformación, nosotros sabemos que será nuestro T y J' es igual a A por T por A transpuesta. Listo, entonces, reemplazando esas matrices, pues en estos pues con sus valores correspondientes y hacemos el producto de las tres matrices y nos da pues este resultado que constituiría nuestro tensor de esfuerzos o nuestra matriz de esfuerzos en el sistema transformado.
Entonces, ¿cómo podemos resumir pues ese procedimiento? Lo primero que debemos tener en cuenta es que nuestro T cumpla con nuestra condición, es decir, que sea simétrico. Ese es el primer punto. El segundo punto es hallar las matrices de la matriz A de transformación, ya sea por medios gráficos o calculándolos. Nosotros lo hicimos calculándolos, pero pues a veces toca hacer algunas cosas iniciales, como ya vamos a ver en el ejemplo siguiente. Hallamos la matriz A, después reemplazamos esos términos y pues operamos como nosotros sabemos el producto de matrices. Y pues eso nos da el resultado pues del tensor de esfuerzos en la base transformada. Para hallar el vector 1, el vector que corresponde como a la tercera fila de esa matriz A31, de esa matriz de transformación A, entonces sabemos que A31, A32 y A33 es igual al producto cruz entre el primer vector que hallamos y el segundo vector que hallamos, o sea, entre N1 gorrito, entre N1' y entre N2', algo así. Entonces, ustedes saben resolver productos cruz. Entonces, resuelven el producto cruz entre estos dos y les va a dar esto. Ustedes saben que tienen que armar primero el determinante y resolver el determinante, ¿cierto? Ahora, ya teniendo esos vectores formados, sabemos que la primera fila es este. A11, A12 y A13. La segunda fila es A21, A22 y A33. Y la tercera fila, pues, es la que hallamos acá. Entonces, reemplazamos y formamos nuestra matriz A. Entonces, aquí confirmamos que nuestra matriz A, el primer término, la primera fila son iguales. La segunda fila, pues, son el segundo vector que hallamos. Y la tercera fila será 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 y 0, que fue el tercero que hallamos y que fue producto de hallar el producto cruz entre los dos primeros. Esa es una forma fácil de hallar y rápida y efectiva de hallar un vector que sea ortogonal a otros dos. Hay algunos problemas en los que ustedes van a tener que hallar hacer esa operación. Entonces ustedes siempre deben tener en cuenta que cuando yo tengo dos vectores, puedo hallar un tercer vector que es ortogonal a esos dos, o sea que forma ángulos de 90 con esos dos vectores, y es el producto, y lo hallo usando el producto cruz. Entonces ya reemplazo todos esos valores que hallé antes en la matriz A, pongo mi tensor de esfuerzos que me dieron al inicio del ejercicio, que es este tensor, y, y después pongo mi matriz transpuesta, mi matriz A transpuesta. Recuerden que la fórmula es T' es igual a A por T por A transpuesta. Entonces, haciendo los respectivos productos, tenemos pues esta matriz de resultado. Y pues aquí nos dio simétrico, mire, aquí seguimos conservando la simetría de esa matriz de esfuerzos, sin importar si multiplicamos por dos matrices que no eran simétricas. Mire que A y A transpuesta no son simétricas, para nada son simétricas, son dos matrices de 3 por 3 y sin embargo al computarlas nos da un vector un tensor de esfuerzos que también es simétrico. O sea que tanto de aquí, de este ejercicio, podemos sacar una conclusión muy importante y es que no importa en qué sistema estemos nosotros trabajando, como nosotros estamos trabajando nuestros sólidos en un medio que tiene ciertas características, unos sólidos que tienen unas ciertas características, que son isotrópicos, que son homogéneos, que son continuos. Entonces, no importa el sistema de referencia que yo esté implementando, en realidad no importa. Lo que importa realmente es que este tensor de esfuerzos, ya sea en su forma transformada o en su forma no transformada, sea simétrico. Esa es como la conclusión más importante que podemos sacar del ejercicio 2.2 y 2.3. B3.2 y 3.3. Y esa es como la conclusión del tema de transformación de esfuerzos. Ahora vamos a estudiar el ejemplo 3.3 de la materia de mecánica tensorial del libro que estamos manejando en la materia.
Entonces, nuestro ejemplo reza lo siguiente. Entonces vamos a asumir nuestro tensor de esfuerzos. Vemos que nuestro tensor de esfuerzos es simétrico en KCI. Generalmente en esta materia vamos a trabajar con los esfuerzos en megapascales. Recordemos que la unidad de esfuerzos es el pascal, pero esa es la unidad de esfuerzos en el sistema internacional. Pero resulta que también tenemos otro sistema que es el sistema inglés. Y en el sistema inglés nosotros medimos las longitudes en pulgadas, el peso en libras y el tiempo en segundos. Entonces, como nosotros tenemos la unidad de megapascales en el, en el sistema internacional, pues en el sistema inglés también hay una forma de medir la presión o el esfuerzo. En este caso es el esfuerzo que estamos trabajando con esfuerzos. En el sistema inglés, la unidad para los esfuerzos es el PSI, que es libra por pulgada cuadrada. Entonces, también existe el KCI, que son 1000 libras por pulgada cuadrada. Entonces, ustedes pueden encontrar tanto megapascales como KCI. Ambos nos ayudan a medir los esfuerzos, solamente que pues hay que aplicar unas reglas de transformación para poder pasar de megapascales a KCI. Entonces eso hay que tenerlo presente. En el punto P, siempre nos van a decir un tensor de esfuerzos en el punto P y que está formado o representado más bien por esta matriz, una matriz de 3 por 3 simétrica. Entonces estamos trabajando con un tensor que podemos trabajar en esta materia. Entonces vamos a decir que si nosotros transformamos nuestro eje X1 y lo transformamos a un eje X1', el cual forma ángulos iguales con los tres ejes que no se transformaron, o sea, con X1, X2, X3, y que el eje X2' cae en el plano de X1', X3, pues como ya vamos a ver en la figura más adelante, entonces nos toca hallar una nueva matriz de esfuerzos, una matriz de esfuerzos transformada em, en el nuevo sistema PX1', X2', X3'. Ojo a este dato teniendo en cuenta la regla de la mano derecha. Esto significa el sistema de la mano derecha, estas tres palabritas, y eso nos va a ser muy útil para nosotros poder hallar el tercer vector. Entonces, vamos a armar la matriz de transformación por filas. Entonces, en la primera fila va el vector n1 gorrito, en la segunda fila va el vector n2 gorrito y en la tercera fila va a ir n3 gorrito. Entonces, les traigo siempre esta fórmula de transformación porque esa es la que vamos a tener en cuenta para poder hacer nuestra transformación. Entonces, debemos tener en cuenta que el primer eje, según como nos dice el enunciado, el eje X1' hace ángulos iguales con los tres ejes sin una comita, o sea, nuestros ejes iniciales. Entonces, este eje X1' va a hacer ángulos iguales con el eje X1, X2 y X3. A ese eje a ese ángulo vamos a llamar beta. Entonces, como estamos trabajando en la primera fila, entonces todos nuestros términos van a ir encabezados por ese A1, A12, A13. Entonces, como forman ángulos iguales, entonces van a tener los mismos cosenos, porque ese término, esos tres términos se desarrollan con respecto a coseno. Y el ángulo formado por el 1, el eje 1' y el eje 1, el eje 1' y el eje 2 y el eje 1' y el eje 3, pues será entonces coseno de beta. Entonces vamos a tener en cuenta nuestra condición de ortogonalidad que vimos para nuestra matriz de transformación. Entonces si yo multiplico la primera fila por la primera columna de, de las matrices de transformación, la primera fila de la matriz de transformación por la primera columna de la transpuesta, entonces me va a dar el delta de Kronecker. Y esta es la forma matricial de la condición de ortogonalidad. Entonces ahora vamos a tomar a I igual a J igual a 1. Entonces en este caso nos quedaría, porque estamos tomando la primera fila y la primera columna, entonces nos quedaría esta condición. Entonces,
Expandiendo esto en los términos desde q igual a 1 hasta 3, entonces vamos a tener que A11, A11, A12, A13, porque el 1 se conserva y el que se amplía es con respecto a Q. Recordemos que esta es notación indicial y en la notación indicial siempre está inscrita una suma. Aquí con respecto, ¿a quién vamos a hacer la suma? Con respecto a Q. Entonces nos quedarían los tres términos y va a ser igual a 1 porque I igual a J igual a 1. Entonces, como el delta de Kronecker tiene los dos subíndices iguales, entonces vimos que cuando tenía los dos subíndices iguales era igual a 1 y cuando los tenía diferentes pues era igual a 0. Entonces reemplazamos lo que hallamos acá de A11, A12 y A13 coseno de beta. Entonces nos quedan estos cosenos iguales a, y eso va a ser igual a 1. Multiplicamos esos cosenos, coseno por coseno, pues nos da coseno cuadrado, entonces nos queda coseno de beta al cuadrado por 3 igual a 1. Despejamos coseno de beta, que es lo que realmente nos interesa, y esto va a ser igual a 1 sobre raíz de 3. Recordemos que cuando sacamos una raíz nos salen dos numeritos, un más y un menos. En este caso vamos a escoger a este como positivo para poder aplicar la regla de la mano derecha. Les recomiendo mucho que lean de su teoría de álgebra lineal la regla de la mano derecha. Ahora, para la segunda fila vamos a proceder de una manera similar. Entonces, nosotros sabemos cuál es el ángulo que forma nuestro eje x2' con respecto a x3. Como tenemos que este phi, vamos a hacer el ángulo formado por el x2' y el x3 va a ser phi. Entonces ese va a ser coseno de phi, porque nosotros en nuestra matriz de transformación hablamos es con cosenos directores. Pero ¿qué pasa? Como eso giró unos grados, entonces eso va a ser igual al seno de beta grados, porque será este ángulo que giró con respecto a, será este ángulo que giró con respecto a, pues al eje principal que hayamos tomado. Entonces, tomando seno de beta, esto es igual a 2 sobre raíz de 6. Esto se sacó, pues trabajando con el otro ángulo, porque ustedes saben que seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta es igual a 1. Pero ustedes ya tienen coseno cuadrado de beta, que es igual a 1/3. Entonces, ustedes pueden, eso les queda 1/3 más seno cuadrado de beta es igual a 1. Y entonces ustedes pueden operar ahí y despejar a seno de beta. Ahora, teniendo en cuenta de nuevo nuestra condición de ortogonalidad y tomando de la figura que el ángulo formado entre nuestro eje x2' va a ser igual al formado tanto por x1 como por x2. ¿Por qué? Porque nuestro ángulo phi solamente giró en el plano x1, x3. Miremos el enunciado. El eje x2 está en el plano x1', x3. Ese solamente giró en este plano, perdón. Este solamente giró en este plano. Entonces, los ángulos que va a formar con x1 y x2 van a ser iguales. Entonces, a partir de eso tenemos esta determinación que esos cosenos van a ser iguales y tomando a igual a 1 y j igual a 2 nos va a quedar esta expresión. En este caso, esta sumatoria de productos que está implícita aquí va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque los índices de acá van a ser diferentes. Entonces ustedes ya tienen que es 2, 3 y ya tienen otros valores y eso los pueden usar para reemplazarlos y al reemplazarlos y haciendo la expansión de la suma pues les va a quedar pues esta terminología que a sub 2 1 es igual a sub 2 2 y esto es igual a menos 1 sobre raíz de 6. Para hallar el vector 1, el vector que corresponde como a la tercera fila de esa matriz A31, de esa matriz de transformación A, entonces sabemos que A31, A32 y A33 es igual al producto cruz entre
el primer vector que hallamos y el segundo vector que hallamos. O sea, entre n1 gorrito, entre n1' y entre n2', algo así. Entonces, ustedes saben resolver productos cruz. Entonces, resuelven el producto cruz entre estos dos y les va a dar esto. Ustedes saben que tienen que armar primero el determinante y resolver el determinante, ¿cierto? Ahora, ya teniendo esos vectores formados, sabemos que la primera fila es este. A11, A12 y A13. La segunda fila es A21, A22 y A33. Y la tercera fila, pues, es la que hallamos acá. Entonces, reemplazamos y formamos nuestra matriz A. Entonces, aquí confirmamos que nuestra matriz A, el primer término, la primera fila son iguales. La segunda fila, pues, son el segundo vector que hallamos. Y la tercera fila será 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 y 0, que fue el tercero que hallamos y que fue producto de hallar el producto cruz entre los dos primeros. Esa es una forma fácil de hallar y rápida y efectiva de hallar un vector que sea ortogonal a otros dos. Hay algunos problemas en los que ustedes van a tener que hallar hacer esa operación. Entonces ustedes siempre deben tener en cuenta que cuando yo tengo dos vectores, puedo hallar un tercer vector que es ortogonal a esos dos, o sea que forma ángulos de 90 con esos dos vectores, y es el producto, y lo hallo usando el producto cruz. Entonces ya reemplazo todos esos valores que hallé antes en la matriz A, pongo mi tensor de esfuerzos que me dieron al inicio del ejercicio, que es este tensor, y después pongo mi matriz transpuesta, mi matriz A transpuesta. Recuerden que la fórmula es T' es igual a por T por A transpuesta. Entonces, haciendo los respectivos productos, tenemos pues esta matriz de resultado. Y pues aquí nos dio simétrico, mire, aquí seguimos conservando la simetría de esa matriz de esfuerzos, sin importar si multiplicamos por dos matrices que no eran simétricas. Mire que A y A transpuesta no son simétricas, para nada son simétricas, son dos matrices de 3 por 3 y sin embargo al computarlas nos da un vector un tensor de esfuerzos que también es simétrico. O sea que tanto de aquí, de este ejercicio, podemos sacar una conclusión muy importante y es que no importa en qué sistema estemos nosotros trabajando, como nosotros estamos trabajando nuestros sólidos en un medio que tiene ciertas características, unos sólidos que tienen unas ciertas características, que son isotrópicos, que son homogéneos, que son continuos. Entonces, no importa el sistema de referencia que yo esté implementando, en realidad no importa. Lo que importa realmente es que este tensor de esfuerzos, ya sea en su forma transformada o en su forma no transformada, sea simétrico. Esa es como la conclusión más importante que podemos sacar del ejercicio 2.2 y 2.3, B3.2 y 3.3. Y esa es como la conclusión del tema de transformación de esfuerzos.